Muy buenos días. Hoy vengo a entrevistar a mis padres. Diana Carolina Velázquez. Buenos días, Juan Manuel Ávila Mayor. Bueno, mamá y papá, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 40 años. Yo tengo 47. Muchas gracias. ¿Dónde nacieron? Nací en Bogotá. Y yo nací en Cunday, Tolima. ¿Y han vivido allí desde siempre o crecieron en algún otro sitio? Yo nací en Bogotá y crecí en Bogotá toda la vida. Yo nací en Cunday, pero de pequeño me crié en Carmen de Apicalá. Muchas gracias. Ok, mamá y papá, me gustaría que me contaran un poco sobre los juegos que jugaban de pequeños. ¿Podrían hablarme de ello? Claro que sí, Tamara. Cuando yo era pequeña jugábamos stop. Stop. Y bueno, ¿cómo se juega ese juego? Es un juego que consiste en crear varias bases por todo el terreno donde vas a jugar. Las bases sirven para cuando tú te paras ahí, la tocas, no te pueden ponchar con la pelota. Entonces te sirve como para protegerte de que te toque la pelota. Y alguien, una sola persona de más o menos 10 personas, una sola es la que se encarga de ponchar el resto. Gracias. ¿Y cuándo se acaba el juego? Y el juego se acaba cuando ya todos han sido ponchados. Muchas gracias. Ahora puedes hablarme tú de los juegos que jugabas. Claro, en mi niñez nosotros jugábamos ponchado, jugábamos trompo, jugábamos piqui, jugábamos fútbol, montábamos bicicleta, y esos eran los juegos que practicábamos. De los juegos que me nombraste, ¿tenías algún juego que te gustara mucho jugar? ¿Un juego favorito? Me gustaba el fútbol. Sí. También me gustaba el trompo. ¿Te gustaba el trompo y podrías hacer algunos trucos con el trompo? ¿Sabías hacer algunos trucos con el trompo? Sí, hacía la vuelta al mundo, hacía que el trompo se moviera sobre la pita, hacía que el trompo lo podía lanzar y cogerlo con la mano y que bailara sobre mi mano. Y esos eran los trucos que hacíamos. Muchas gracias. ¿Y trabajaban de pequeños? No, ayudaba en mi casa con los quehaceres del hogar y a mi papá con el cuidado de su hija. Claro que sí, Tamara, pues yo provengo de una familia muy humilde y la verdad no había muchos recursos y había que colaborar en la casa. Yo trabajaba en algunos cultivos de ajonjolí, practicando una labor que se llama ralear, que consistía en agacharse y ir sacando, cuando hacían el cultivo botaban las semillas y nacían 5 o 10 plántulas y la idea era quitarlas y que solo quedaran 3 para que el cultivo fuera favorable. Adicionalmente a los cultivos, pues también me ofrecía en algunas fincas ayudarles con el tema de jardín, de podar plantas, cortar el pasto, el césped, limpiar piscinas, como auxiliar de construcción, cualquier cosa que hubiese para hacer, yo siempre me ofrecía para devengar cualquier sustento para la casa. Gracias, papi. Y si trabajas, como bueno, tú no trabajabas, pero cuando tú trabajabas, ¿en qué momento tenías tiempo para jugar? Pues yo trabajaba después de mi hora de clases, que era de 2 de la tarde a 5 de la tarde, 3 horas. Una vez llegaba a trabajar, jugábamos de 5 a 8 de la noche. Gracias. Y una pregunta. En los juegos en los que jugaban, algunos tenían que usar juguetes, porque los que me han mencionado son juegos de correr y de usar el cuerpo, pero había juegos en los que usaran juguetes. Ah, sí, yo tenía muchos artículos para el hogar. Por ejemplo, tenía un coche con bebé y también tenía unas ollas en aluminio
y entonces tenía todo el set completo para jugar a la cocina. Y también tenía un tablero con tiza, porque en ese tiempo no se utilizaban los tableros acrílicos, sino un tablero con tiza y jugaba a la profesora. Qué interesante. Y eso me responde otra pregunta. Si tú jugabas a la profesora, eso indica que mi abuela también era profesora. Entonces el trabajo de mi abuela influía en ti. Ah, sí, claro, porque yo la veía que ella hacía su labor, entonces yo la imitaba. Quería ser como ella y todos los peluches eran mis alumnos. Gracias. ¿Y el trabajo de tus padres influía en tus juegos? No, no influía porque pues mi mamá era una ama de casa y ella pues, realizaba diferentes tareas o trabajaba en diferentes cosas, pero en ninguno de los juegos. Y mi papá pues él trabajaba con la Secretaría de Agricultura en algunos viveros, pero pues nunca influían ese tipo de cosas en mí. Gracias. ¿Recuerdan alguna canción de algún juego? Pues ahora mismo no recuerdo ninguna. Recuerdo que en la época en que hubo un razonamiento de energía, jugábamos en las noches cuando se quitaba la luz a todo Colombia. Entonces en ese momento era divertido porque estaba todo oscuro, entonces era más fácil esconder. No recuerdo los cánticos. Gracias. Y Ay, sí, perdón, sí. También jugábamos chicle americano, no me toco, me hablo. Y bueno, ¿recuerdas alguna canción que ahora estuviera fuera de lugar o que pareciera grosera? Tranquila si no te acuerdas. Bueno, ahora hablemos de otras cosas. Por ejemplo, ¿todos los niños del lugar donde se encontraban jugaban lo mismo? ¿O jugaban otras cosas dependiendo del barrio o la localidad? Pues en el barrio todos nos solíamos unirnos para jugar eso, stop o Jeremy. Y todos los del barrio participábamos en ese juego. Sin embargo, había otros momentos en que otros niños querían hacer otras cosas, como digamos montar bicicleta y nosotros queríamos jugar stop o viceversa. En mi caso, pues la mayoría de niños sí, digamos que todos jugaban lo mismo. Cuando no se jugaba trompo, se jugaba piquis, o se jugaba fútbol, o se jugaba el ponchado. Pero pues todos practicábamos, o sea, se hacía lo mismo. Gracias. Bueno, el juego consiste en que vamos a poner unos números en el suelo y así podemos elegir quién va a coger. Y entonces aquí escribimos stop y el que llega hasta acá, pues es el que se salva. Y vamos a jugar.
acá.